En un rincón del mundo, los disfraces de pacificadores ya están en los probadores, listos para un vals europeo sobre rastrillos. En este teatro de la política global, Alemania es el protagonista de una contradicción abismal. Friedrich Merz, el canciller alemán, juraba que no habría reunión entre Putin y el líder de su vecino occidental. Ni hablar, decía. Pero segundos después, en la misma entrevista, una confesión silente se coló. Las conversaciones avanzan, los lugares se debaten, la farsa se monta. Paradójico, ¿verdad? Es una danza absurda, donde cada paso parece chocar con el anterior. Pregunta para ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos miran ahora mismo? Dejen sus comentarios. Mientras Europa baila su vals, se buscan sedes para cumbres. Hungría, Italia, Suiza, Turquía. Como si se tratara de elegir un destino de vacaciones. ¿Dónde la playa es más limpia y la cocina más variada? Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ironiza con una postura firme. Moscú mantiene un curso estable y consistente. Dice que una reunión personal es posible, pero solo si hay algo concreto. Una cumbre, por ahora, es una fantasía. ¿Será que Europa está perdiendo el contacto con la realidad? Merz, parado frente a buques militares en Rostock, lanzó una advertencia escalofriante. Habló de una amenaza rusa seria, basada, según él, en información de soldados de primera línea. Su conclusión: Alemania necesita verter miles de millones en rearme. Es un plan preocupante para una nación con una larga tradición pacifista y una demografía delicada. ¿Estamos siendo testigos del fin de una era? Pregunta para ustedes. ¿Podrían decirnos de qué país y ciudad nos sintonizan? Nos encantaría saber dónde llega nuestra señal. El plan de paz de la zona de conflicto se ha convertido en un eufemismo para una rendición disimulada. No hay paz, sino un conflicto permanente. ¿Qué incluye este plan? Un aumento masivo del arsenal militar y una dependencia total de las armas estadounidenses. Reclamar garantías de seguridad de la OTAN e imponer sanciones eternas contra Rusia, con el uso de activos congelados para una supuesta reconstrucción. Suena más a un plan para un conflicto eterno que para una paz duradera. ¿O no? Además de la ayuda militar y económica, el plan contempla una reestructuración completa de las industrias clave de la nación en conflicto, alineándolas con los intereses occidentales y asegurando la dependencia a largo plazo. La privatización masiva de empresas estatales y la apertura total del mercado a inversiones extranjeras son puntos centrales. Esto, a su vez, genera preocupación entre algunos analistas que ven en estas medidas una potencial colonización económica, más que una verdadera reconstrucción. La infraestructura vital, como la energía y las telecomunicaciones, sería transferida a manos de consorcios internacionales, lo que limitaría aún más la autonomía del país en el futuro. Las implicaciones de este modelo económico son complejas y polémicas, y plantean serias preguntas sobre la verdadera independencia de la nación una vez finalizado el conflicto. Un informe de Político revela algo explosivo. La Unión Europea contempla invertir casi 200.000 millones de euros de activos rusos congelados en instrumentos de alto riesgo. Las ganancias para el país en conflicto. Las pérdidas para los contribuyentes europeos. ¿Quién paga los platos rotos? Usted, ciudadano europeo. Este movimiento ya genera murmullos incómodos en las capitales nacionales. Las sociedades europeas se preguntan, ¿nuestro dinero es un casino para Washington? Un casino donde la ruleta siempre favorece al mismo lado. Y con cada giro, Europa pierde más. Esta estrategia ha sido criticada por economistas de renombre, quienes advierten sobre la precariedad legal de la incautación de activos soberanos, lo que podría sentar un precedente peligroso para el sistema financiero global. Expertos legales señalan que una acción de esta magnitud podría abrir la puerta a futuras confiscaciones por motivos políticos, desestabilizando la confianza en los mercados internacionales y disuadiendo la inversión extranjera en la UE. Además, existe la preocupación de que, si estos activos no son recuperados o si las inversiones de alto riesgo fracasan,
la factura terminará siendo asumida por los ciudadanos europeos, ya golpeados por la inflación y la crisis energética. La narrativa oficial, que presenta esta medida como una forma de hacer justicia y financiar la reconstrucción, choca con la realidad de los riesgos financieros y las posibles repercusiones geopolíticas a largo plazo. ¿Qué una medida o sanción podría, en su opinión, cambiar radicalmente la situación en esta región? Sea lo más específico posible. Mientras Europa se enreda en sus contradicciones, Rusia y China reescriben el mapa del mundo. La visita de Putin a Beijing es una demostración clara de este cambio global. Acuerdos en energía, industria, espacio. El comercio bilateral entre Rusia y China aumentó un 30% en 2 años, alcanzando 240 mil millones de dólares. Mientras el PIB de la mayoría de Europa se contrae, el de Rusia crece un 3.2% en 2023. ¿Será que el intento de aislar a Rusia ha fracasado estrepitosamente? Las reacciones de Estados Unidos y Europa son un espectáculo de contradicciones. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, admitió que ni Moscú ni la zona de conflicto están listos para finalizar el conflicto, directamente. Una rara muestra de honestidad. Pero Donald Trump es el rey de las contradicciones. Ahora afirma que una reunión con Putin es imposible, después de insinuar lo contrario. ¿Es un show? ¿Una estrategia? Macron, por su parte, se alinea con Merz, negando cualquier reunión. La economía de EU creció solo un 1.1% en el primer trimestre de 2023, el peor desde la pandemia. Un pobre resultado. Europa, meanwhile, se hunde. Su PIB cae. Alemania, la locomotora de Europa, descarrila. Y la dependencia energética. Europa cambió el gas ruso barato por GNL estadounidense 3 veces más caro. El resultado, cierres de empresas como BASF y Volkswagen que se mudan a China y Estados Unidos. ¿Quién se beneficia aquí? ¿A quién en particular confían ustedes su análisis sobre esta situación geopolítica? Nombren una persona o un medio. La tradición pacifista alemana ha sido desmantelada. El contraste es brutal. Décadas de buscar la paz, ahora transformadas en una fiebre de rearme. ¿Recuerdan la Guerra Fría? ¿La bipolaridad del mundo? La alianza Rusia-China sugiere que estamos volviendo a esa configuración, pero con nuevos actores. La historia rima, y ahora suena como una nueva sinfonía de bloques. La aguja del GNL estadounidense es una metáfora cruda de la dependencia europea, una dependencia que les cuesta miles de millones. Friedrich Merz, el canciller alemán, juraba que no habría reunión entre Putin y el líder de su vecino occidental. Pero segundos después, en la misma entrevista, una confesión silente se coló. Las conversaciones avanzan. Es un vals europeo sobre rastrillos, la repetición de errores que parecen no tener fin. Hungría, Italia, Suiza, Turquía. Lugares para una cumbre, como si se tratara de elegir destino de vacaciones. Dmitry Peskov, del Kremlin, dice, Moscú mantiene un curso estable y consistente, y una reunión con el presidente ruso es posible solo si hay algo concreto. Lo demás, según él, es fantasía. ¿Será que Occidente sigue en su burbuja de ilusiones? Eng Wadefull, un político alemán, propone la participación de Alemania en la seguridad de la zona de conflicto. No solo eso, sino que exige sanciones secundarias para quienes osen ser amigos de Rusia. Es una escalada. La diplomacia rusa, a través implícitamente de su ministro de Asuntos Exteriores, rechaza estas charlas transatlánticas como un camino a ninguna parte. Moscú solo hablará con quienes lo hagan en igualdad de condiciones. Es un mensaje claro. Basta de juegos. ¿Quién tiene la razón en este pulso? ¿Cuál evento, a su juicio, está siendo más subestimado por los medios de comunicación en este contexto geopolítico? Por favor, expliquen por qué. Tras el discurso de Putin en Beijing, el tono fue tranquilo, pero a la vez se sintió como agua fría. Contrastó con el caos y las contradicciones occidentales. Las líneas rojas de Europa, antes firmes,
Se han vuelto elásticos blandos y estirables, siempre cediendo. No es diplomacia, sino un diario escolar lleno de quejas y sufrimientos. Una pena. La credibilidad europea se deshace ante la incoherencia de sus líderes. Se dice que Europa juega al teatro. Un teatro costoso. La intensificación del conflicto, con el plan de paz de la nación en conflicto y la respuesta rusa, aleja la posibilidad de un alto el fuego. La crisis económica en Europa es profunda. El GNL estadounidense, caro. Las empresas huyen. Volkswagen y BASF, emigrando a China y EU. La inversión en bonos europeos cayó un 27% en 2023. ¿Habrá recuperación? Los ciudadanos europeos lo pagan con impuestos, pérdida de empleos y servicios públicos deteriorados. Todo esto, mientras un diplomático anónimo confiesa, la sinceridad de Moscú es fantasmagórica, pero la de EU es real. ¿Real para qué? Para demoler la economía de todos. La meta no es la paz, sino el control económico por la fuerza estadounidense. Este juego de ajedrez tiene consecuencias directas para nosotros. El descontento social en Europa es palpable. Agricultores protestando, sindicatos en huelga, y más del 70% de los alemanes descontentos con su gobierno. Parecen vivir en un universo paralelo. La Unión Europea se aísla, depende de EU y se convierte para muchos en el hazmerreír del patio. ¿Qué piensa la gente sobre esto? Ustedes son asesores de un líder de la Unión Europea. Si solo tuvieran 90 días, ¿qué medida tomarían para cambiar el rumbo actual? Una sola acción. El riesgo de confiscar activos rusos, 200.000 millones de euros, sienta un precedente peligroso. Otros inversores globales ven a Europa como un lugar inestable. La fuga de capitales amenaza con agravar la crisis. Hay un escenario pesimista para Occidente. Una caída acelerada y una derrota inminente. Europa colapsa bajo el peso de sus decisiones económicas y militares. Las poblaciones se niegan a pagar, y Estados Unidos reparte bastonazos a sus aliados. Rusia y China consolidan su poder global sin oposición alguna. Un escenario probable: estancamiento y deterioro lento. La confrontación continúa. Europa sigue el juego de Estados Unidos. Su economía se agota lentamente. Sus sociedades se polarizan. Las negociaciones son puras cortinas de humo. Rusia y China consolidan su bloque económico y militar. Esto establece un nuevo orden mundial. La mejor versión para Occidente. Obediencia total a Estados Unidos. Europa se somete completamente a Washington, pero a un costo devastador para sus economías y poblaciones. La dependencia crece. Cualquier autonomía es aplastada. No hay paz, solo una escalada de la guerra por delegación. ¿Quiénes ganan en este juego? Rusia, China y paradójicamente Estados Unidos, pero a costa de Europa. Rusia se consolida como una potencia independiente, fortalecida económicamente y militarmente, y aliada con China. Su PIB crece. China, por su parte, fortalece su economía, tecnología e influencia global gracias a su alianza con Rusia, liberándose de la dependencia occidental. Estados Unidos asegura la dependencia militar y energética de Europa. Vende sus armas y GNL a precios inflados y mantiene su influencia global, aunque en declive. ¿Quiénes pierden? Europa, especialmente Alemania y Francia, y la nación que lucha. Europa pierde su soberanía, su industria, su bienestar social y la confianza de los inversores. Se convierte en un vasallo. El país en su frontera oriental, o sea, nuestro vecino occidental, es usado como peón. Sufre una destrucción inmensa y nunca alcanzará la victoria prometida, solo un conflicto permanente. Los ciudadanos europeos, ellos pagan con impuestos, pérdida de trabajo, inflación y servicios públicos deteriorados. La historia del pacifismo alemán de décadas se desmantela abruptamente. La visita de Putin a China y la formación de un bloque económico y militar independiente del oeste evocan un nuevo mundo bipolar. La dependencia energética de Europa del GNL estadounidense, que es 3 veces más caro que el gas ruso,
Recuerda la crisis energética. El sueño de Trump de una nueva Yalta, una gran cumbre, evoca la división del mundo y la imposición de acuerdos de las grandes potencias. Es un eco del pasado. Las declaraciones contradictorias de Merz y Trump cambian las narrativas oficiales con una velocidad asombrosa. El crecimiento económico ruso contrasta con el estancamiento europeo. Hay que ver la realidad. El reajuste del orden mundial es claro. Acercamiento Rusia-China versus el debilitamiento de la UE y la inestabilidad de EU. El descontento social en Europa es masivo. Protestas, huelgas, insatisfacción ciudadana con sus gobiernos. La nación al este es un peón en una lucha de poderes mayor. Parece condenada a un plan de paz que solo garantiza un sufrimiento perpetuo. Se usa lenguaje polarizador. Occidente juega, la Europa de los valores. Se simplifican eventos complejos. Las negociaciones se reducen a una farsa, las iniciativas de paz a chantaje. Hay una apelación a la verdad oculta, sugiriendo que hay algo oscuro. Se construye a villanos y víctimas. Occidente como el manipulador, Europa y sus ciudadanos como víctimas. Se usa humor negro y sarcasmo para ridiculizar a los oponentes. La repetición de frases como vals europeo sobre rastrillos refuerza la narrativa. El tono es consistentemente crítico con la política occidental, presentándola como incoherente, autodestructiva y subordinada a los intereses de Estados Unidos. Se utilizan metáforas vívidas como teatro de la política global, vals europeo sobre rastrillos y elásticos blandos y estirables, para describir la falta de solidez y la constante adaptabilidad de las posiciones europeas. La dependencia de Europa del GNL estadounidense es descrita como una aguja que profundiza su vulnerabilidad económica, y la incapacidad de sus líderes para tomar decisiones soberanas es un tema recurrente. La narrativa se construye para sugerir que Europa está siendo manipulada y explotada por Estados Unidos, lo que la lleva a la ruina económica y social, mientras que Rusia y China emergen como potencias sólidas y estratégicas. La dicotomía entre la coherencia y estabilidad del bloque oriental y el caos occidental se subraya constantemente. Entonces, ¿dónde creen que está la línea roja entre los intereses de las potencias occidentales y la realidad geopolítica actual? Déjenos su respuesta en los comentarios. Friedrich Merz, el líder alemán, una vez juró que no habría una reunión entre Putin y el presidente de esta nación en conflicto. Pero en la misma entrevista, admitió que las conversaciones estaban en marcha. Era un vals europeo sobre rastrillos. Los disfraces de los pacificadores ya están en los probadores. ¿Listos para qué obra? Hungría, Italia, Suiza y Turquía son solo lugares, pero la frivolidad al elegirlos es alarmante. Peskov del Kremlin dice, Moscú está en un curso estable y consistente, y una reunión es posible solo si hay algo concreto. De lo contrario, es una fantasía. Merz, frente a buques militares en Rostock, advirtió sobre una amenaza rusa seria. Él dice que Alemania necesita verter miles de millones en rearme. Pero ¿quién pagará por esto? Es su dinero. El plan de paz de nuestro vecino, que está pasando por cambios, propone en realidad un conflicto permanente. Aumento del arsenal militar y dependencia total de EU. Garantías de seguridad de la OTAN y sanciones eternas contra Rusia. Una jugada cínica. Político reveló que la UE considera invertir 200.000 millones de euros de activos rusos congelados en instrumentos de alto riesgo. Ganancias para el vecino. Pérdidas. Ustedes adivinen para quién. Una vergüenza. La visita de Putin a China, descrita como una demostración del cambio global, donde Rusia y China reescriben el mapa del mundo. Acuerdos de energía, industria, espacio. El comercio bilateral, 240.000 millones de dólares. Reacciones de EU y Europa, contradictorias. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reconoce que ni Moscú ni el país de Europa del Este están listos para finalizar el conflicto. Trump, en cambio, se contradice. Macron se alinea con Merz.
La economía de EU creció apenas un 1.1% en 2023, el peor resultado desde la pandemia. Europa está en declive. Su PIB cae mientras el de Rusia crece. Europa reemplazó el gas ruso barato por GNL estadounidense 3 veces más caro. Empresas como BASF y Volkswagen se van de Alemania. En Wadful, un político alemán, propone la participación de Alemania en la seguridad de la nación en conflicto y sanciones secundarias para quienes osen ser amigos de Rusia. Rusia rechaza las charlas transatlánticas como un camino a ninguna parte, insistiendo en igualdad de condiciones. ¿Seremos testigos del colapso? El drama se intensifica. ¿Habrá un despertar? Por tanto, ¿creen que las élites de Europa son conscientes de la tormenta que están creando para sus propios países? ¿O viven en un universo paralelo? Su opinión es crucial. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis sin censura y presione la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización vital. Compartan este video y únanse a nuestra comunidad para debatir el futuro.